Congresista Luis Galarreta, bienvenido también. Bueno, de hecho el PPC va a intervenir, no sé si con cuánto entusiasmo. Díganos usted, a ver si qué percibe. Bueno, buenos días. Yo he separado este tema en dos aspectos. En realidad la situación no es una situación fácil y vamos a ver si tanto quienes creemos que tenemos que cumplir un rol de oposición de un momento difícil para el Perú, también el gobierno cumple su rol como debe ser. Por ejemplo, creo que suscribo lo que ha dicho Jorge Castillo. Sin embargo, el diálogo fue pedido a solicitud de partidos como el PPC, como el APRA, que no se reunieron y pidieron un diálogo al gobierno. Entonces, si nosotros pedimos el diálogo, es absurdo que no podamos, que nos evitemos o que nos autoexcluyemos. Entonces, el PPC va a participar con nuestro presidente, con Raúl Castro. Sabemos, lo hemos conversado hace unas semanas, estuvimos reunidos con el propio Raúl y no había mucha expectativa, pero creo que la práctica democrática y el gesto democrático de un gobierno que lo veo asfixiado, y lo vemos asfixiado, es de no dejarlo, obviamente, que caiga, ¿no? Es decir, es tratar de más bien ver cómo... Cuando dice asfixiado, ¿qué cosa dice? Asfixiado por propia cuenta. El cuello los de la oposición, por propia cuenta. ¿Quién se está apretando el cuello? Totalmente por ministros, como lo ha señalado Jorge. Que no sabe nadar, ¿qué pasa? Bueno, hemos sido un gobierno improvisado, no ha sido un gobierno improvisado que ha ganado. Entonces, el diálogo primero, y ahí va mi crítica, nosotros participamos por ese gesto democrático y porque ya hemos estado y hemos presentado propuestas. No se lleva ninguna propuesta porque hemos presentado. Lo que queremos ver es qué va a resultar y queremos hechos concretos. Pero a la misma vez yo he señalado que uno de los temas de la agenda, por ejemplo, es la reforma electoral. Y hay dos aspectos que he criticado. Primero, que se ha convocado incluso partido cascarón, ¿no? Donde el que va a sentarse al diálogo es el mismo presidente, es el mismo que fue el candidato a la alcaldía estatal, después es el candidato a la alcaldía municipal o el que postula al Congreso o el que postula a la presidencia de la República. Es una sola persona. Entonces, esa visión, que si bien es cierto es convocante, me parece que hasta ahí es limitada. Se podría mejorar si tuviera una visión el presidente, creo que no tan mezquina y electorera, por no hacerle ganar votos a otros grupos, por ejemplo, señalaba el caso del fujimorismo. O sea, si yo fuera presidente y la primera fuerza de oposición me dice, más allá de las diferencias, vamos a sentarnos, yo aparte de este diálogo, como estadista, como líder del país, convoco a García, convoco a Keiko Fujimori, convoco a los demás líderes, donde tengo casi el 80% del Parlamento y donde me aseguro por lo menos las 3 reformas mínimas o importantes que el Perú debería sacar. Y termino con esto, y no es que sean coincidencias justo que hemos visto al ministro Savera, porque se lo he dicho a él en persona. Un diálogo de ese nivel, por ejemplo, llegaría a un acuerdo que ese ministro debería quedarse por los próximos 2 gobiernos, por ejemplo, y con una línea, con un programa de educación que se está trabajando, creo que de manera muy seria. Eso es un diálogo para mí y eso es un hecho real y efectivo y concreto. Lo demás, nosotros somos respetuosos y vamos ahí porque nos convoca el Poder Ejecutivo, pero esperamos que después de ese diálogo existan los cambios, se vean las situaciones que hay que ver. Y hemos planteado, por ejemplo, que el presidente Ladini, el jefe Ladini, tiene que ser ratificado por el Congreso de la República, como lo hace el presidente de la CIA. Lo dijo hace unas 2 semanas en la permanente de mi partido. Entonces, creo que deberían salir temas concretos, pero sí no hay el entusiasmo que debería haber. Más que cambio de rumbo es el cambio de estilo, probablemente a lo que se ha referido, ¿no? Es decir, de un presidente que tiene esa práctica full contact, ¿no? Porque no solamente son los ministros. Todo vale sería, ¿no? El todo vale. Y de gracia. Es peor todavía. Full contact resulta elegante. Sí, claro. Y más bien pareciera que ha caído pues como anillo en el dedo el ministro para este presidente, ¿no? Y eso pues complica la situación. Yo insisto, en el tema de la reforma política yo sí creo, o sea, si nosotros quisiéramos un mejor Congreso y nos queda 1 año y medio, que podrían cambiarse algunas normas, como por ejemplo los plazos para inscripción de listas, que siempre se inscriben faltando 60 días para que nadie se entere que hay prosenetas, gente sinvergüenza, etcétera. O sea, algunos cambios mínimos, necesitas dialogar con quienes manejan de alguna manera la mayor representatividad en el Congreso. No hacerlo es hacer una mezquindad y cálculo político, no hablo de un triunfo político, vuelvo a repetir, en el caso del puente que dio el Fujimorismo hace unos días. Nosotros, como PPC, estamos preocupados por la situación política, por eso vamos. Ahí tal vez puedo discrepar con Jorge en algunas cosas. Es decir, esto de reglajes, toda esta situación, nos preocupa la tensión política que hay, porque nos preocupa que un país que está a punto de cumplir 15 años ininterrumpido de democracia, después de muchos 15 años ininterrumpido democracia, por una situación donde hay un reglaje, pero grosero. Eguren la vez pasada en la permanente le decían a Jara en su cara, aquí está el terminal de la computadora de la DINI donde ha salido la búsqueda de las propiedades de mi mujer, del congresista, y la señora Jara simplemente dijo, vamos a averiguar, pero ¿qué hacemos ahí? ¿Decimos, dejémoslo solo al gobierno? No, entonces, ¿qué ha hecho el presidente Raúl Castro, está yendo hoy día? Lo que decimos es, vamos a ir a decirle que nos preocupa esas partes políticas.
De ahí puede salir algo concreto, como señalé hace un rato, de acuerdos políticos. ¿Cuáles, por ejemplo? Los que estamos yendo, la verdad, como bien lo he dicho, representamos pues menos del 40% del Parlamento. Eso ya es un error del presidente. Pero si el presidente, aspiro, ojalá sea así, después de este diálogo, además termina convocando a los líderes, aceptando reuniones planteadas, que es lo que debería hacer por el país, sí podríamos pasar a un escenario político, como repito, para mejores normas, para un mejor Congreso, para el futuro. Y el acuerdo, y termino, insisto, acuerdos políticos son como los que yo he señalado como un ministro de Educación. Esos son acuerdos políticos, o sea, decirle al señor García, al señor Keiko, a PPK, a nuestro candidato, el PPC, porque lo vamos a tener. Quien gane asume ese compromiso de mantener, como hay un acuerdo de educación, del proyecto educativo nacional, pero además al mismo actor. O sea, no es que yo estoy poniendo como ejemplo un acuerdo, por ejemplo, concreto, ¿no? Que se podría llegar. O sea, el diálogo, según usted, debe llevar a que algunos ministros salgan y otros se queden largamente. Y acuerdos que trascienden a este gobierno, porque eso sería un diálogo de gente que es estadista.